Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Bienvenidos a un nuevo Propulsion en el que vamos a hablar de la nueva propuesta que nos hace Microsoft para integrar nuestros servicios de telefonía con Microsoft Teams. Yo imagino que si estáis aquí es porque vuestra empresa ya se ha adaptado a colaborar a través de Teams, con documentos, con videollamadas o con chats, y ahora lo que queréis es dar un pasito más y conectaros también con el mundo a través del sistema telefónico, pero sin dejar Teams. Y esto es ya estar ultra conectados a través de cualquier dispositivo. Pues bien, hoy estamos aquí para contaros cómo se pueden integrar esos dos mundos y, por ejemplo, pues llamar desde Teams a extensiones de vuestra centralita o llamar directamente a un usuario de fuera de la compañía que no tenga Teams. Y bueno, algún que otro caso de uso más de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Y como siempre sabéis que nos gusta estar en buena compañía, con gente que sepa muchísimo, pues hoy una de las personas que nos acompaña es un colaborador de Encamina, es Luis Corrochano de Kaizen, que sabe muchísimo de esta nueva experiencia de llamadas de Teams y seguro que nos va a resolver todas las dudas que tenemos en este momento, que yo por lo menos tengo unas cuantas. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Buenas tardes, Laura, muchas gracias y lo mismo, encantado de estar aquí con vosotros y espero que la sesión que vamos a comenzar ahora sea de interés para todos los asistentes. Seguro que sí. Y bueno, y desde Encamina también nos hemos traído a nuestro compañero Antonio Reinón, que sabe muchísimo de todo y sobre todo de todo lo que tiene que ver con temas de licenciamiento. Y como esta integración lleva un tema de licencias que me ha dicho que requiere ser tratada con detalle, pues ha sido la excusa perfecta para traérnoslo aquí también esta tarde. Bienvenido a ti también, Tony. ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura y equipo. Un placer, como siempre, poder aportar a la comunidad y a la gente todo lo que podamos. Estupendo. Pues bueno, solo nos queda presentaros a Encamina por si alguien todavía no nos conoce. Somos una consultora tecnológica súper especialista en tecnología Microsoft y nos gusta definirnos, pues como veis aquí, como una empresa que piensa en colores y con esa filosofía tratamos de utilizar siempre que podemos la creatividad para encontrar soluciones que se adapten a vosotros y que os ayuden a mejorar. Y bueno, Luis, Tony, vamos a centrarnos ya en el tema que nos ocupa, que es contarle a todo el mundo las posibilidades que tiene esta integración de llamadas con Teams. Y para eso, a mí me gustaría empezar porque me contéis, por una parte, para qué sirve esta integración y por otra parte, que nos pongáis algún ejemplo para que las personas que nos escuchan identifiquen rápidamente una necesidad que puedan tener en su empresa y que resolverían con Teams Calling. Así Perfecto. que, ¿empiezas tú, Tony? ¿Sí? Bueno, pues te cuento yo. Y Luis, si tienes alguna cosa que añadir, ya sabes que encantadísimo de ir aportando al webinar. Pues a ver, básicamente todos conocemos Teams o la gran mayoría de gente conoce Teams como herramienta de colaboración y de videollamada, ¿no? Al final también el tema de la pandemia nos ha acelerado el uso de este tipo de tecnologías y todo el mundo sabe bueno, pues que Teams es una solución que permite hacer reuniones remotas en videollamada y por supuesto toda la parte de chat, colaboración y demás. Pero no todo el mundo conoce que Teams es capaz de integrarse con la telefonía tradicional y ser una centralita y llamar como si fuera un teléfono. Entonces, lo que nos da toda la experiencia de llamadas es que integramos toda la parte de esa experiencia de usuario de como si fuera un softphone, un teléfono en un PC para permitir trabajar toda la parte de llamadas, entradas, salientes como si fuera un teléfono tradicional de una centralita que estamos llamando, ¿no? Entonces, es una verdadera pasada porque lo tenemos todo integrado en una única herramienta y los usuarios no tienen ni que cambiar, ni descolgar, sino todo desde la misma plataforma podemos gestionar todas esas llamadas. Sí, además, un poco, Tony, por completar lo que comentabas, todo esto que nos ha sucedido el año pasado al final ha cambiado el paradigma y muchas empresas se han visto obligadas a tener que mandar aparte o a todos sus empleados a trabajar a su casa. Y al final han tenido que reinventarse y buscar soluciones imaginativas para poder dar respuesta a este nuevo escenario. Teams, como ya veremos un poco a lo largo de esta sesión, es una solución que da respuesta perfectamente a este y a otros muchos casos de uso como vamos a ver.
Muy bien, pues si quieres, Laura, cuento yo un poquito de los retos y las oportunidades que tenemos con esto de Teams, ¿no? De la telefonía integrada en Teams, ¿no? Por favor, claro que sí, Venga. adelante. Estupendo. Bueno, pues al final los retos y oportunidades que tenemos hoy en día son motivados, como ha comentado Luis, por el cambio de paradigma, ¿no? O sea, evidentemente tenemos lo que es el reto de adaptarnos al cambio, ¿no? Como decía Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, ¿no? Y en esta pandemia, por desgracia, pues hemos tenido que hacer un ejercicio de adaptación y de aprendizaje muy, muy rápido, ¿no? Y al final el que mejor se adapta, pues se diferencia del mercado y al final es más competitivo, ¿no? En cuanto a flexibilidad, pues evidentemente disponer de soluciones que sean flexibles y que nos permitan escalar, crecer o decrecer en función de las necesidades que tengamos en las circunstancias específicas, pues evidentemente eso es una ventaja que también nos hace ser diferenciales frente a la competencia, ¿no? Algún ejemplo que comentabas antes que pusiéramos, por ejemplo, pues el típico call center que hace campañas y de Navidad o de verano o de algún producto concreto que necesita en un momento dado crecer en un número de licencias para usuarios, y cuando acaba esa campaña decrece. Con este tipo de soluciones nos permite crecer y decrecer con mucha facilidad y ser muy flexibles en el mercado, ¿no? Eso es otra ventaja muy, muy importante, ¿eh? Otro reto. El tema de productividad, pues no cabe decir que evidentemente el que sea más productivo, si tenemos un equipo de gente que es mucho más productiva, pues evidentemente al final nos diferenciamos y somos más competitivos en el mercado. El tener todas las herramientas integradas, como he comentado al principio, en una herramienta como es Teams, el no tener que cambiar de aplicaciones, el no tener que coger el teléfono y demás, nos hace ser mucho más productivos y al final del día, en un call center o en una acción comercial, el realizar muchas llamadas, ¿vale? Durante el trabajo y nos hace ser más productivos y más competitivos, ¿no? El tema de competitividad que también comentamos, pues al final es adaptarse a los tipos de soluciones que nos incorporan al final, que nos hacen diferenciarnos frente a la competencia, ¿no? Al final el que no se adapta pues tiene una desventaja frente al que es capaz de ser early adopters y adaptarse a esas tecnologías, porque al final te hace ser más competitivo, ¿no? Y luego, en cuanto a optimización de costes, al final lo que hacemos es tener un mejor control de los costes porque tenemos una previsión en todo momento de la inversión en base a las necesidades que tenemos. Como he comentado, por ejemplo, el ejemplo de antes, ¿no? Es el tener que dimensionar una centralita o un hardware en base a número máximo de usuarios que tenemos para poder dar servicio en una campaña concreta, a tener que pagar en un modelo de CAPEX la inversión para tener dimensionado esto, a ir a un modelo de OPEX en el cual yo pago exactamente, si somos 10, pago 10, si somos 20, pago 20, luego bajo a 10, pago a 10, ¿no? Entonces, al final, tienes una optimización de costes que te hace reducir bastante el modelo. O sea, que en ese sentido, ¿vale? En cuanto a oportunidades y realmente dónde encajan este tipo de soluciones, ¿no? Pues como veis, por supuestísimo, usuarios en movilidad, ¿vale? Esto, pues, evidentemente, el tema del COVID, que como he comentado antes, por desgracia, nos ha ido un poco obligado a irnos todo el mundo a casa, pues hemos tenido que preparar nuestros sistemas para atender desde casa. Al final, pues con los móviles y demás, y el que no estaba preparado para eso, pues evidentemente no ha podido dar un servicio como tocaba, ¿no? Empresas que tengan mucha fuerza comercial, ¿vale? Tanto a nivel nacional como internacional. Equipo técnico desplazado, es decir, el poder hacer una llamada o una vídeo a un teléfono como si estuviera en local al lado, con tarifas locales además, eso es una gran ventaja y este tipo de tecnologías te lo permiten, ¿no? Temas de cambio de ubicación, pues evidentemente empresas que estén pensando en cambiar de ubicación, si tenemos ya la infraestructura montada en nube, ¿vale? Es tan sencillo como hoy estoy aquí y mañana estoy allá, porque sigo teniendo mi infraestructura en nube. Al final necesito una conexión a Internet que me dé conectividad y a partir de ahí, ¿vale? Tiempos de parada de servicio cero, SLAs, vamos, al final es una gran ventaja para este tipo de soluciones, ¿no? Al final, el poder añadir valor a la solución de una central ya existente, pues en equipos muy antiguos y demás, que te permite integrarse con el valor añadido que te dan soluciones como Teams, ¿vale? La parte de evolución tecnológica, pues evidentemente, como comentaba con Luis el otro día, ¿no? Hay clientes que tienen centralitas de hace 20 años que no se rompen ni a patadas, ¿no, Luis? ¿Te acuerdas? Y al final
tienen un inconveniente, que no pueden evolucionar a nivel de funcionalidades nuevas y además, como tengas la mala suerte que se estropee algo, pues la reparación o la pieza te puede costar un riñón, ¿no? Y al final, con este tipo de soluciones, te permite ser muy flexible y muy... ¿vale? Y luego, dime, Luis. Sí, perdona, Tony. Comentaba que además, que en definitiva, si os dais cuenta un poco por todas las características y todos los tipos de cliente que Tony estaba comentando, al final hay una pregunta: ¿para qué tipo de cliente puede ser una solución válida incorporar Microsoft Teams como herramienta de colaboración de voz? Pues prácticamente para cualquier tipo de cliente, porque claro, muchos de vosotros estaréis en uno o varios de los casos que acaba de comentar Tony. Y luego el cambio, por último, ya el cambio de modelo de entrega, ¿vale? Así que al final, lo que he comentado antes, si nos vamos a un modelo de que yo tengo que comprar una infraestructura para tener que aislarla y dimensionarla según las necesidades de capacidad mayor que tenga, pues al final tengo que ir a un modelo de mantenimiento anual, con compra anual, ¿vale? A un modelo de pago por uso mensual, ¿no? Entonces, la verdad es que al final todo el mundo necesita la telefonía tradicional, salir hacia afuera de la empresa, poder llamar a cualquier teléfono móvil, a cualquier teléfono fijo, y qué mejor solución que tenerlo integrado en una herramienta como Teams, que ya te da todo el entorno 360 grados de colaboración, ¿no? O sea, en ese sentido es una maravilla. Pues bueno, habéis dejado súper claro que esta nueva experiencia lo que hace es sumar todavía más potencia a la potencia que ya conocíamos que tiene Teams y bueno, y como herramienta que facilita el trabajo en equipo. Entonces, a mí me gustaría que profundizáramos un poquito en este sentido y que nos contéis cómo hemos llegado hasta aquí y de qué forma nos va a ayudar a los equipos de trabajo a compartir la información y a colaborar esta nueva solución. Pues básicamente, Laura, en Microsoft Teams, al final, en una única herramienta, en un único hub, disponible en cualquier tipo de plataforma, en cualquier tipo de dispositivo, te permite aunar todas las herramientas que necesita los empleados de una empresa para poder ser más productivos, como comentaba Tony. Porque efectivamente es una herramienta que se despliega normalmente para temas de chat, presencia, etcétera, pero que al final, incorporando las piezas de voz y vídeo, te permiten tener todas las herramientas de colaboración en una única plataforma. Microsoft Teams es una solución que a nivel de diseño es diferente de todas las anteriores que ha desarrollado Microsoft, y la verdad es que Teams ahora mismo es una herramienta completamente madura para desplegar en entorno empresarial. He hecho ya muchas referencias. Microsoft no es nuevo en cuestiones de voz. Hay otros fabricantes que a lo mejor tienen más nombre, pero Microsoft a nivel de voz empresa, como podéis ver aquí, empezó ya hace casi 20 años, hace 18 años, con OCS. Ha ido evolucionando en distintos tipos de plataformas. Lógicamente, al principio, con soluciones on-prem, ha ido evolucionando al ser una herramienta, un fabricante muy orientado a software. Al final ha ido con la innovación tecnológica que ha derivado en que prácticamente, que luego todos los fabricantes han imitado en cuanto a servicios cloud. Fue de los primeros en llevarse las soluciones de voz a la nube y Microsoft Teams es un claro ejemplo. Al final es un fabricante con bastante solera y con capacidad suficiente a nivel de desarrollo como para proporcionar cualquier tipo de solución a cualquier tipo de cliente. No solamente a clientes que vengan de soluciones tradicionales, como comentaba Tony, o incluso a los propios clientes que ya tengan Skype for Business Online. Para todos los que no lo sepáis, Skype for Business Online el día 31 de julio va a dejar de funcionar, con lo cual todos aquellos de vosotros que tengáis una solución de Microsoft en Skype for Business Online tendréis que migrar a Microsoft Teams para poder seguir continuando con el servicio, ¿de acuerdo? O sea que al final, no solamente por todos los motivos que ha comentado Tony, sino también porque la evolución tecnológica así lo requiere, es preciso ir evolucionando hacia Microsoft Teams. Claro. Los entornos en los que está Microsoft Teams disponible, las soluciones de Microsoft actualmente están on-premise, soluciones híbridas o en la nube. En la parte de la nube, ahora mismo, si alguno de vosotros os estáis planteando ir hacia la nube, no penséis en Skype for Business Online, pensad en Microsoft Teams. Y el escenario intermedio que veis ahí es bastante típico, que es el de los clientes que realmente tienen soluciones de comunicaciones unificadas que por algún motivo todavía no han pasado su vida útil, no están amortizadas. Hay clientes que tienen servicios críticos que todavía no pueden mover de las soluciones de comunicaciones unificadas actuales,
y lo que se plantean es un entorno híbrido en el cual las soluciones de comunicaciones unificadas actuales se vayan complementando con algunos usuarios, parte o un número muy importante de usuarios en Microsoft Teams. De tal forma que el hecho de ir a Teams no significa que no pueda coexistir con la solución de comunicaciones unificadas. Realmente, por los motivos que comentaba antes Tony, es interesante para una empresa ir incorporando mayor funcionalidad y mayor servicio a sus usuarios, pero evidentemente no es normalmente muy habitual en las empresas hacer un one-shot, sino que hay una fase de transición, una fase híbrida para ir hacia Microsoft Teams, que como comentábamos antes, tiene en cuanto a la parte de voz Microsoft una experiencia muy grande, pero además es que los números de Microsoft Teams son impresionantes en el entorno empresarial. O sea, podemos deciros que nosotros, tanto en Camina como Kaizen, que conocemos a mucha gente en Microsoft, empleados de Microsoft reconocen que jamás ha habido un despliegue a nivel de medios humanos y de recursos para desarrollar un producto en Microsoft nunca, como ha habido y como está habiendo con Microsoft Teams. Hay una apuesta muy importante por parte del fabricante y el ecosistema de desarrolladores para completar las soluciones. Y esto que veis aquí son algunas cifras que no están actualizadas, por cierto, porque son posiblemente 2020, en el que, como veis, en entorno enterprise, pues más de 500.000 empresas utilizan Microsoft Teams habitualmente. El 91% del Fortune de las empresas más importantes utilizan Teams, que está disponible en múltiples idiomas, hasta 53, y hay muchísimos clientes con más de 10.000 puestos activos, 10.000 posiciones de Microsoft Teams. De hecho, en España hay algunos ejemplos. El año pasado, hablando con algún responsable de tecnología, durante el periodo de pandemia y la transición ha habido clientes que han pasado de apenas 20 usuarios a 10.000 en apenas 8 días de Teams. O sea, es impresionante las cifras. Hay otros fabricantes que realmente tienen unas cifras muy altas, pero más focalizadas en entorno doméstico. Pero en entorno empresarial las cifras de Teams son impresionantes a todas luces. Sí, sí. Pues yo creo que, Luis, ahora seguramente algunos de los asistentes a esta sesión estarán diciendo, ostras, estaría muy bien ver la vista que tiene esto para nosotros clientes. Cuando digo esto me refiero a la vista que tiene Teams cuando tiene activada esta funcionalidad de voz. Y creo que tienes preparado un vídeo donde podemos ver precisamente esta vista, ¿no? Sí, eso es, Laura. Tenemos aquí un pequeño vídeo, un vídeo muy cortito, pero que se aprecia muy bien las características que se habilitan cuando en el tenant del cliente pues tenemos la capacidad de voz habilitada. Entonces, aquí podéis ver que dentro de lo que es el entorno de Microsoft Teams que vosotros conoceréis, se habilita lo que es el keypad, es decir, pues poder llamar a fijos, a móviles, a números internacionales, lo que queráis. Por supuesto, tenéis vuestra lista de speed dials, es decir, usuarios de marcación rápida, vuestros contactos, podéis añadir grupos, tenéis vuestro histórico de llamadas para ver llamadas entrantes, llamadas salientes y, por supuesto, si tenéis además el Exchange en la nube, podéis incorporar los mensajes de voz integrados con el correo electrónico de forma automática. Adicionalmente, en la parte de permisos, el usuario puede configurarse cuestiones muy interesantes, pues como los desvíos, envíos al buzón de voz, lo que es gestión delegada, que lo vamos a ver aquí, es decir, un manager assistant que se denomina, de tal forma que tus llamadas las pueda atender otra persona. Como veis, esto es muy interesante porque al final hay ciertas funcionalidades que muchos de vosotros que perteneceréis a departamentos de tecnología, hay ciertas tareas del día a día que a veces tienen que hacer los propios administradores de sistemas. Como veis, las tareas más cotidianas de gestión de los propios clientes de Microsoft Teams se las pueden hacer los propios usuarios. No todas, evidentemente, pero ya simplemente con esto a vosotros os pueden quitar de bastantes tareas de operación y mantenimiento no habituales. Eso es. Pues oye, sí que es verdad que ha sido muy interesante ver este vídeo y muy ilustrativo, la verdad. Y en este punto, imaginemos que ya estamos convencidos de iniciar este viaje y obviamente cada empresa y cada organización tiene una infraestructura de IT diferente, con lo cual ahora sería interesante también
que nos expliques, Luis, cuál es la arquitectura necesaria para conectar el sistema telefónico a la nube de Teams. Eso es, pues es un punto muy, muy importante a la hora de acometer un despliegue de voz empresarial en cualquier organización. Al final, los 3 puntos más importantes, bajo nuestro punto de vista, para plantearse lo que es una migración de la parte de voz hacia Microsoft Teams, son los 3 que veis en esta slide. Uno, y posiblemente el más importante, es el licenciamiento, que luego os comentará Tony en más detalle, pero quedaros con la idea de que para poder activar esto que hemos visto hace un momentito en el vídeo, que es la capacidad de poder hacer y recibir llamadas con la red telefónica pública con Microsoft Teams, los usuarios deben tener asociadas unas determinadas características que van con licencia, ¿de acuerdo? Entonces, quedaros con la idea que lo primero es confirmar con nuestros amigos de Encamina qué licencias son las que nos hacen falta para poder incorporar la parte de voz. Luego, y no menos importante, es qué solución de comunicaciones unificadas tiene el cliente actualmente. Precisamente por lo que os comentaba hace unas pocas slides sobre los entornos híbridos. Esto es muy importante porque en muchísimos casos, cuando se haga una evolución hacia Microsoft Teams, no va a ser un entorno en el cual se haga una migración de un día para otro de todos los usuarios de una central tradicional a Teams. Va a haber un periodo de transición y es muy importante conocer cuál es la solución de comunicaciones unificadas actual para ver el nivel de compatibilidad, qué funcionalidades podemos activar entre ambos sistemas, etc. Y luego otro punto también muy importante es el operador, el proveedor de servicio de voz, que es realmente el que nos da la conexión con la red telefónica pública. Es muy importante conocer el operador porque, como explicaremos justo en una o dos slides, hay ciertos elementos de arquitectura que requieren de una comunicación con el operador a través de lo que se denomina Session Border Controller, que comentaremos después. Pues en función del operador al que nos vayamos a conectar, la decisión de qué Session Border Controller se utiliza es importante, con lo cual debemos conocer también si queremos mantener el operador actual, si queremos evolucionar a otro, etc. Entonces, quedaros con la idea de que para poder acometer un proyecto de evolución hacia Microsoft Teams, importantísimo, las licencias, la solución de comunicaciones unificadas para el entorno híbrido y el proveedor de servicio. ¿De acuerdo? Como comentábamos, la característica que habilita la capacidad de voz es Phone System. Phone System es la parte del servicio de Microsoft que habilita las capacidades de voz y adicionalmente proporciona lo que veis aquí, que es el dial tone, es decir, el tono de llamada para acceder a red pública. Una vez que ya tenemos la parte de usuario con la licencia de Microsoft, el acceso a red pública se puede hacer de dos maneras, con calling plans o direct routing. Calling plans es la opción de integración en la cual Microsoft hace de proveedor de servicio. Es decir, si un cliente quiere utilizar a Microsoft como proveedor de servicio, iría por la opción de Calling Plans y si por el motivo que sea no va a utilizar a Microsoft, sino que quiere conservar el proveedor de servicio que tiene actualmente o cualquier otro, pero que no sea Microsoft, la integración se realizaría mediante Direct Routing. Tiene unas connotaciones importantes elegir uno u otro, aparte de las tarifas de llamadas, etcétera, porque en el caso de una integración con Microsoft, Calling Plans, no es necesario implementar infraestructura intermedia entre los clientes de Teams y el operador. En el caso de Direct Routing, es necesario incorporar una pieza intermedia denominada Session Border Controller, que es una pasarela entre el servicio cloud de Microsoft y el proveedor de servicio o la solución de comunicaciones unificadas que pueda tener el cliente. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente slide. Perdón. Aquí en esta slide es un entorno en el cual hemos optado en la comunicación entre Microsoft Teams, es decir, los clientes, los usuarios de Microsoft que están en Office 365 o Microsoft 365, con un proveedor de servicio o con una centralita legacy, ya sea TDM o IP, a través de un elemento intermedio que es un Session Border Controller. Este elemento puede ser físico o virtual. Puede ir instalado en el data center del cliente o en nube pública, por ejemplo, en Azure, en Amazon, dependiendo del caso.
Y existen 4 fabricantes, estos son los 4 fabricantes más importantes que están homologados para el servicio de Direct Routing con Microsoft, que son AudioCodes, Oracle, Ribbon y Cisco. Somos partners de los 4 fabricantes, con lo cual, independientemente del proveedor de servicio y de la solución de comunicaciones unificadas que tengan los clientes, que tengáis vosotros, podemos hacer este tipo de integraciones. Y este es el escenario en el cual se utiliza un proveedor que no es Microsoft. Puede ser Telefónica, Colt, Vodafone, Orange, cualquiera. ¿De acuerdo? Y aquí un poquito más de detalle, me gustaría que pudiéramos ver pues, lo que hemos visto más rápidamente en el vídeo. O sea, es decir, cuando nosotros habilitamos la funcionalidad de Phone System, tendríamos nuestros speed dial, nuestras teclas de marcación rápida, con la cual podríamos acceder en marcación directa a estos usuarios, pero podríamos marcar, la tecla de marcación de números telefónicos sería aquí. Entonces, aquí, una vez que nosotros integremos con Microsoft vía Calling Plans o vía Direct Routing con cualquier proveedor de servicio, marcamos el código para poder llamar. Podemos meterle o no un código de escape con el 0, como se hace en las centralitas. Podemos marcar directamente. Aquí podemos hacer lo que nos parezca. Muy interesante la parte de contactos para poder hacer una marcación rápida y elegir la forma en la que queremos llamar a un usuario. El historial de llamadas, al final, como veis, tiene todas las opciones de un teléfono, pero dentro de la solución de Microsoft Teams. ¿De acuerdo? Y más o menos este es el interfaz que podemos ver una vez que activamos la funcionalidad de voz. Bueno, pues si hasta ahora conocíamos ya Teams para chat y con esto que nos has contado tenemos ya controlado también el servicio de voz, pero hay otro servicio que ya es imparable también, que es el del vídeo. Y a mí me gustaría que nos contaras también un poquito del vídeo. ¿Qué es lo que nos depara esta funcionalidad también, Luis? Sí, claro. Laura, como comentas al final, y un poco por inercia, cuando a un usuario empieza a utilizar Microsoft Teams, se familiariza con lo fácil que es de utilizar, cómo se integra con todas las aplicaciones de valor, que tienes chat persistente, que tienes, ya has dado el paso y has metido las llamadas de voz. Al final, el utilizar el vídeo, y sobre todo cuando al final muchos de vosotros que tenéis a compañeros trabajando desde casa, muchas veces el hecho de no estar presencialmente en una oficina, de tomar un café, de hablar, pues enfría un poco las relaciones personales y cada vez más es muy habitual el activar el vídeo en las sesiones, pues hombre, para tener un trato un poco más cercano a pesar de la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, se empieza utilizando Microsoft Teams en llamadas internas, pero lógicamente esto va creciendo en el sentido de que yo he habilitado una sesión, estamos comunicándonos por voz y vídeo internamente, incluso usuarios externos se han conectado a la sesión desde sus PCs, pero ¿qué pasa con las salas de reuniones? O sea, al final, en las salas de reuniones de muchas de vuestras empresas existen equipos de videoconferencia, SIP o H323, que tienen una calidad impresionante a nivel de óptica, a nivel de audiovisuales, etcétera. Y claro, lógicamente es necesario poder incorporar esos equipos de videoconferencia a las sesiones de Microsoft Teams. Eso ha demandado que cada vez más sea necesario alguna solución para esos casos, ¿de acuerdo? Aquí simplemente queríamos compartir con vosotros algunos datos que creemos que son interesantes de cómo ha ido evolucionando el mercado del vídeo de sala en los últimos años. Ha ido creciendo, o sea, es decir, el crecimiento del vídeo es enorme, pero sí que se ha visto una tendencia muy importante en la videoconferencia sobre dispositivos USB. Para los que no estéis familiarizados con esta cuestión, es básicamente dotar de cámaras de incluso resolución 4K disponibles en una sala de colaboración que conectada a un dispositivo que puede ser orientado a Microsoft o un PC multifunción, permitir que las salas de colaboración o las salas de reuniones no solamente puedan hacer llamadas tradicionales, SIP o H323, sino que además puedan incorporarse a sesiones, por ejemplo, de Teams, de Zoom, de Webex, de otras soluciones de colaboración. ¿Por qué? Porque lo que han cambiado son realmente el concepto de las salas. Las salas ya no son, salvo excepciones, salas orientadas a videoconferencia.
son salas de colaboración y, por tanto, es necesario poder incorporar estas salas en soluciones de colaboración, preeminentemente cloud, lógicamente. Esto complementado con, además, soluciones de pantallas interactivas y colaboración inalámbrica, hace que tengamos en una sala de reuniones prácticamente sin ningún cable encima de la mesa, capacidad de poder colaborar con cualquier herramienta colaborativa a nivel global, además en dispositivos interactivos como pueden ser las pantallas, compartiendo sin necesidad de cables, etcétera. Os va a parecer una tontería, pero muchos de vosotros, cuando habéis estado en una reunión y os metéis en una sala donde hay un montón de dispositivos encima de la mesa y un montón de cables, al final tardáis 10 minutos simplemente en arrancar la sesión y empezar a presentar. Todo eso se puede simplificar muchísimo dotando a la sala simplemente de elementos de proyección inalámbrica y dispositivos USB. Enriqueces la capacidad de la colaboración y, por supuesto, facilitar la vida de los usuarios. Como vemos, el vídeo, tanto a nivel de códecs como a nivel de dispositivos USB, está creciendo. Como veis, los códecs tradicionales también crecen, pero ni nada que ver al ritmo al que están creciendo la demanda de la videoconferencia sobre USB. Y en la proporción de códecs, la C son códecs tradicionales respecto a USB, ahora mismo está aproximadamente en un 70% los códecs tradicionales y el USB menos, pero la tendencia es que este quesito que veis aquí, el USB, vaya ganando cada vez más cuota, precisamente porque lo que se necesita por parte de los clientes es colaborar. Estos son algunos datos más donde veis un poco más en una evolución gráfica lo que es la evolución de los equipos de videoconferencia USB respecto a los códecs de vídeo. Fijaros que esto, incluso en varios años antes de la pandemia, ya era una tendencia imparable y a fecha de ahora mismo en 2021 todavía no tenemos las estadísticas, pero estoy seguro de que ahora mismo estamos muy por encima de la mitad del mercado, posiblemente con dispositivos USB en lugar de códecs tradicionales. ¿De acuerdo? Aquí algún dato más, simplemente para vuestra referencia. ¿De acuerdo? Y esto es un poco, Laura, lo que te puedo comentar en cuanto a el cambio de paradigma, lo que son los espacios de colaboración a nivel empresa. ¿Vale? Y luego, lo que hemos comentado hasta ahora ha sido el cambio de lo que era una sala de reuniones hacia un espacio de colaboración. Y ahora vamos a comentar más en detalle, en el caso particular de Teams, cómo podemos hacer en el caso de que una sala no podamos incorporar un dispositivo USB porque tengamos un equipo de vídeo que no está amortizado o con el que estamos muy contentos y no queremos cambiarlo, pero que, sin embargo, querríamos que pudieran participar en una sesión que se pueda organizar mediante Teams. Pues eso es completamente posible porque dentro de la arquitectura de Microsoft se ha definido lo que se denomina CVI. CVI son las siglas de Cloud Video Interop y es un programa de desarrollo que ha liberado Microsoft para que los partners tradicionales de videoconferencia desarrollen sobre Azure una infraestructura que permita comunicar las soluciones de vídeo y colaboración tradicionales, las salas de videoconferencia y de reuniones SIP o H323, con infraestructura de Teams. ¿Esto qué permite? Pues permite que desde un equipo de videoconferencia se pueda marcar una SIP URI y una llamada de un equipo de una sala puedan meterse dentro o participar dentro de una reunión de Microsoft Teams. Luego en las slides de licenciamiento vais a ver un poquito más de detalle y Tony os lo va a comentar. Sí, por si tenéis interés, aquí abajo tenéis el enlace, ¿de acuerdo? Para ver los distintos Cloud Video Interop que son Pexip, BlueJeans, Poly y Cisco. ¿De acuerdo? Pues ahora enseguida Tony nos va a hablar de ese licenciamiento, pero antes yo sí que quería que después de esta fotografía que nos has hecho, Luis, nos resumieras un poco cuáles son las diferentes opciones que tenemos según cuál sea el espacio de colaboración con el que nosotros trabajamos, ya sea Teams o ya sea algún otro. Y después pasamos a hablar ya del licenciamiento. ¿Te parece? Vale. Sí, me parece perfecto, Laura. Como comentábamos, efectivamente, un poco por lo hablado hasta ahora, los espacios de colaboración, las salas, ahora mismo enfocándonos exclusivamente en el vídeo,
podrían ser de 3 tipos. Las soluciones basadas en códec estándar de los fabricantes tradicionales, pues Cisco, Poly, Huawei, Lexis, etcétera, que estos equipos tienen su mercado, tienen una base instalada muy grande, como hemos visto, todavía se siguen incorporando a las empresas, pero están ganando terreno soluciones, por ejemplo, orientadas a Microsoft, que son soluciones con unas cámaras de alta definición, incluso definición 4K, con dispositivos nativos de Teams. Estos realmente son clientes de Teams con aspecto embebidos en una tableta, de tal manera que igual que podéis participar en una sesión de Teams desde un PC, lo podríais hacer utilizando el audiovisual de la sala. Pero, ¿qué sucede? Igual que estas soluciones necesitan para poder colaborar o ampliar el espectro de colaboración de una solución CVI, las soluciones que solamente están orientadas a Microsoft Teams permiten colaborar exclusivamente con sesiones agendadas en Teams. Existe una tercera opción que son soluciones multiplataforma desarrolladas para poder incorporar lo mejor de ambos mundos e incluso más soluciones, porque incorporan un cliente SIP H323, con lo cual cubriríamos este espectro, sesiones de Microsoft Teams, porque llevan un cliente de Microsoft Teams embebido, con lo cual cubrirían este espectro y además soportan otro tipo de aplicaciones. Podemos instalar un cliente de Webex, un cliente de Zoom, un cliente de BlueJeans, un cliente de GoToMeeting. Podemos instalar cualquier aplicación y podríamos colaborar desde cualquier sala con cualquier tipo de dispositivo. Entonces, cualquiera de estos 3 escenarios, Laura, son los que actualmente nos encontramos. Principalmente, y la tendencia es ir hacia entornos nativos de Microsoft Teams o entornos completamente abiertos y multifunción. Pues bueno, ahora que ya estamos llegando al final y que ha salido de forma recurrente el tema del licenciamiento, habéis dicho que pues, para poder llevar a cabo toda esta integración hacen falta unas licencias determinadas. Así que, pues eso, para acabar de tener toda la información, Tony, cuéntanos, por favor, cuáles son las opciones que tenemos a nivel de licenciamiento. Muy bien. Oye, primero que todo, Laura y Luis, qué maravilla, macho. Es la capacidad de posibilidades que tiene Teams y la integración de todo en una única herramienta con toda la parte de salas y demás. La verdad es que me llama muchísimo la atención las capacidades y las posibilidades que tiene. La verdad es que es una maravilla y realmente, como he dicho al principio, ahora me creo más aún que es un elemento diferenciador frente a la competencia. Así que el querido público, el que no lo tenga, que se lo haga mirar y bien, porque la verdad es que es una maravilla, ¿no? Estamos Y aprendiendo un montón en esta sesión. Con esto paso el licenciamiento, que no me lo podía callar, ¿eh? Venga. Muy bien, muy bien. Bueno, como ha dicho Luis antes, es muy importante a la hora de tener en cuenta cuando implantamos una solución de ese tipo, que son, en primer lugar y más importante, el tema del licenciamiento. Si no tenemos licencias, evidentemente no accedemos a este tipo de servicios. Luego, la parte de la solución de comunicaciones unificadas que tengamos y luego la parte del integrador, ¿no? Entonces, como elemento principal, pues evidentemente, y Microsoft trabaja para eso, pues son las licencias, ¿no? Y dentro del tipo de licencias, pues tenemos lo que se llama las phone system, que son los que habilitan al cliente de Teams, al usuario de Teams, para habilitar la capacidad de voz para ser una centralita de uso de voz, ¿no? Desde luego, tenemos dentro de lo que es la licencia Phone System, tenemos distintas soluciones. Para los planes Enterprise, tenemos un add-on que necesitas, se llama add-on Phone System para licencias tanto E1 como E3, ¿vale? Y decir que para los clientes que ya tengan licencia 5 ya va incorporada la propia licencia de Phone System dentro, ¿de acuerdo? Luego tenemos las licencias para todo ese tipo de salas y zonas comunes que ha comentado Luis antes muy bien, que es el Common Area Phone y el Meeting Rooms. Esas licencias, de hecho, la Meeting Rooms ha salido no hace demasiado para habilitar ese tipo de licencias, que no necesitas un PC o un cliente de Office, sino que está directamente conectado al dispositivo, ¿vale? Y luego, para las licencias de Business Voice, son las licencias que tenemos. Sabéis que en el modelo de Office 365 tenemos las Enterprise y las Business, ¿no? Las empresas, ¿no? Las
empresa estándar, empresa premium y demás. Entonces, para este tipo de licencias existe un add-on también, que son las Business Voice, ¿vale? Único, aquí cabe destacar que en este momento las Business Voice se han de configurar siempre por Direct Routing, ¿vale? Porque en este momento, como Calling Plans en España va por países, Luis lo conoce mejor que yo, pero bueno, en ese momento, para los clientes que tengáis todos la parte de licencias business, si queremos implantar o la parte de voz, tendría que ser instalando un SBC con Direct Routing, ¿de acuerdo? Luego tenemos las licencias de usuarios de recurso, que los virtual users que llama Microsoft, que son licencias sin coste, pero que evidentemente hay que añadir para configurar esa parte de auto-attendant y de colas, ¿no? Y luego tenemos la licencia de audioconferencia, que es la posibilidad de acceder a una vídeo o a un audio con el teléfono mediante una llamada de teléfono. O sea, puedes acceder desde la propia reunión de Teams, uniéndote a la reunión de Teams o llamando a un número de teléfono y automáticamente se te conecta a la audioconferencia. Eso, al final, también lo tenemos tanto en la E5 como opcional y el add-on sobre la E1 y la E3, ¿no? Y por último, comentar lo que ha comentado Luis antes, la licencia CVI, que es la que te permite generar el numerito, el SIP URI, ¿vale? Para conectar ese tipo de soluciones de telefonía más tradicionales con el mundo Teams, ¿no? Entonces, aquí tendréis un poco la foto de todo el licenciamiento que necesitáis para poder implantar este tipo de soluciones. Bueno, pues ahora sí que lo tenemos todo listo, ¿eh? ¿Querías comentar algo, Luis? Sí, simplemente un detalle. El servicio de audioconferencia, entiendo que muchos ya lo conoceréis, pero el servicio de audioconferencia y el servicio de Phone System, a pesar de que son servicios de voz, son independientes. O sea, como comentaba Tony, esto es un add-on que se habilita para los usuarios y que un cliente podría no tener Phone System y tener audioconferencia. Correcto. Es decir, que pudieran los usuarios conectarse a una sesión por teléfono y a la inversa, podrían poder llamar y recibir llamadas de fijos y móviles y no tener el audioconferencing. Son servicios de voz, pero son independientes y complementarios. Nada más. Gracias. Pues nada, oye, aclarado queda. Y ahora sí que me gustaría que aprovecháramos estos poquitos minutos que nos quedan para contestar algunas preguntas que nos han enviado antes de la sesión y que algunos asistentes ya están dejando también en el chat y voy a pasar a leeros. Xavi nos dice que le gustaría conocer la capacidad de integración con líneas móviles, requisitos de cara al operador y Teams Rooms. Yo creo que algo ya hemos comentado, pero si queréis aportar alguna cosita más. ¿Luis? Sí, bueno, simplemente comentar que en una de las slides que hemos visto, en una de las slides hemos visto los SBCs integrados con Teams y con el proveedor de servicio, pues yo creo que estás pensando posiblemente, Xavi, en una comunicación con proveedores de voz móvil. Al final lo que tenéis que hacer es establecer un SIP trunk entre ese SBC y el proveedor de voz, en este caso móvil, y a nivel de características, pues ya es definir cuántos números o cómo queréis enviar el número A, el número B, si queréis implementar algún tipo de red privada virtual en caso de que la tengáis a nivel de empresa. Pero todo eso al final es una comunicación entre el proveedor de voz móvil, en este caso, aquí va tu pregunta, y el SLC. No habría problema. Vamos con más preguntas. Nos dicen en el chat que el servicio de call está licenciado por cada usuario al que le queremos dar esta funcionalidad en función de unos minutos mensuales y renovables por esa licencia. Pero ¿es posible crear una bolsa de minutos por licencia corporativa y tirar de esa bolsa de minutos de forma global? Hasta donde yo sé, se pueden configurar, se pueden comprar bonos de minutos a nivel empresa y los usuarios lo que harían sería ir consumiendo de esa bolsa, efectivamente. Es una de las opciones que plantea Microsoft. Esto habría que mirarlo bastante bien en la web de Microsoft, porque depende del destino de las llamadas, va por países, evidentemente, hay distintas tarifas, como en cualquier operador. Y bueno, simplemente confirmar qué utilización se hace del servicio de voz para contratar el servicio de minutos que mejor se adecue a las necesidades de cada cliente. Estupendo. Hay más preguntas. Dice Carolina si la solución está disponible para Paraguay, Costa Rica, Perú y Colombia. La solución, no sé muy bien si te refieres a la parte de calling plans o a la parte de direct routing. La parte de calling plans hay un enlace que si queréis después, cuando se publique la información de este webinar, podemos compartir con vosotros, donde viene exactamente en qué países está disponible los calling plans. Por ejemplo, Tony lo mencionaba
justo hace un par de slides que, por ejemplo, en España hay determinadas licencias, las business, por ejemplo, que no está disponible el calling plan. Hay otros países que sí. Y en cuanto a direct routing, por ejemplo, el requisito es que en el país donde se quiera implementar la solución tengáis proveedores de servicio que implementen SIP-Trunk como servicio y que podáis integrarlo con un SBC vuestro. Entonces, en ese sentido, a priori, claro, por direct routing, la limitación más que por Microsoft es por el proveedor de servicio. Hay un par de preguntitas más. Nos dicen, ¿el equipamiento para Teams Rooms aún sigue siendo limitado a hardware homologado y específico para ello? Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Sí, en teoría Microsoft tiene un programa de homologación que, al igual que en el caso de los países en los que está disponible el servicio de calling, hay una serie de dispositivos que son los homologados para Microsoft. A ver, teóricamente habría que implementar dispositivos homologados por Microsoft. Eso no quiere decir que los que no estén homologados, si implementan un cliente de Teams, se puedan utilizar en las salas. Pero, lógicamente, la experiencia de usuario y, sobre todo, el soporte en caso de que haya cualquier tipo de incidencia, pues evidentemente no puede ser el mismo que de un equipo homologado. Entonces, la recomendación desde nuestro lado es incorporar dispositivos de entre los homologados, claro. Fernando comenta que leyó que Microsoft iba a sacar durante el último trimestre del 2020 el modo webinar para Teams, pero no he vuelto a tener noticia de esto. ¿Nos puedes informar de algo más, Luis? Entiendo que se refiere a la iVivent, ¿no, Tony? No, bueno, entiendo, la iVivent es lo que estamos haciendo. Modo webinar es una solución, está en roadmap, ¿vale? Está dentro del podemos ver que si tienen previsto sacarlo en alguna fecha. Yo lo he visto ya en alguna versión beta y demás, en lo que son las questions estas de Microsoft Teams, y sí que tiene previsto sacarlo, pero aún está en roadmap, no ha salido aún. Y esta otra pregunta creo que también será para ti, Tony, porque dice, si tengo una licencia business y las llamadas en algún servicio en nube, ¿qué beneficios me va a aportar? Hablamos de España, donde no estaría disponible calling plans y seguiría dependiendo de mi operador de teléfono. Bueno, el beneficio principal es que tienes integrado toda la parte de telefonía en una única plataforma, como hemos comentado antes. Al final, el tenerlo conectado a un operador, lo que te da el operador es el plan de minutaje y la salida hacia la red pública, ¿no? Pero toda la gestión interna de la integración con Teams, el poder marcar, el poder tener una única aplicación, no depender de un teléfono, no depender de una segunda herramienta, todas son ventajas clarísimas que tiene la solución. De hecho, en muchas soluciones se integran con los SBCs, con los Session Board Controllers que ha comentado Luis, porque tienen planes muy económicos y tarifas muy competitivas a nivel de minutaje. Entonces, lo típico es eso. Pues muchísimas gracias. Chicos, ahora sí tenemos que dejarlo aquí. Gracias de verdad a los dos por habernos hecho esta introducción, que ha sido más que una introducción, a cómo conectar el servicio de telefonía con Microsoft Teams. Y bueno, si después de escucharos a vosotros todavía quedan dudas o alguien quiere profundizar más, pues bueno, en Encamina y en Kaizen estaremos encantados de ayudaros. Y bueno, de hecho, mi compañero Marcos acaba de dejar en el chat una pequeña encuesta de 30 segundos para que si las personas que habéis asistido a esta sesión pues tenéis alguna duda, nos la podáis trasladar también desde ya con ese formulario. Incluso creo que también os vamos a dejar, si no lo hemos dejado ya, un enlace a un workshop más intensivo sobre este mismo tema de 2 horas que vamos a hacer la semana que viene, creo que el martes, si no me falla la memoria. Y bueno, nosotros volvemos en un par de semanas hablando de otra solución súper novedosa que también tiene que ver con mejorar nuestro entorno laboral y sobre todo nuestro bienestar mientras trabajamos, porque vamos a hablar de Workplace Analytics y de Viva. Así que ya os adelanto que va a ser una sesión súper interesante también, como esta. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Nada, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.